Hace por lo menos 12 años, como mínimo, que el comercio exterior es la variable de ajuste preferida por los gobiernos argentinos para evitar el costo político de resolver los problemas estructurales macroeconómicos. Con diferentes matices, pero con un único objetivo, en una mesa de directorio imaginaria, todas las sillas y cabezas de la administración pública giran y miran a la importación a la hora de decidir frenar una escalada o un faltante de dólares. En diciembre de 2011, con reservas en el Banco Central por más de 46.000 millones de dólares, nacía el esquema de las declaraciones juradas anticipadas de importaciones, DEJAI. La balanza comercial, si bien era superavitaria, se había reducido en un año en 10.000 millones de dólares. Preocupado, el gobierno decidió frenar las importaciones. Pero visto en retrospectiva, aquel escenario era paradisíaco. Hoy las reservas netas son negativas en más de 5.000 millones de dólares e impera un cepo mucho más complejo del que funcionaba entonces, compuesto por el perfil que da el CEF, la necesidad de tramitar CIRAs y CIRASes y el errático funcionamiento de la cuenta corriente única del comercio exterior, sumado al constante reperfilamiento de las fechas de acceso al mercado de cambios para pagar importaciones. Bienvenidos a Lackout Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lackout Trade Talks es un podcast de Lackout. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lackout.com.ar. Esta es la agenda de temas de hoy. Novedades cambiarias y aduaneras de la semana. Esperan definiciones operativas tras las modificaciones arancelarias. Además, cede la liquidación de divisas del agro. Por otro lado, la situación de las CIRAs y el sector de la salud. Radiografía del comercio exterior argentino. Por último, cobertura financiera para pymes. Novedades cambiarias y aduaneras de la semana. Comenzamos el podcast con un resumen de la actualidad cambiaria y aduanera de la semana, con el análisis de la especialista en comercio exterior y finanzas, Janina Lojo, titular de Consultora Lojo. Emiliano, ¿cómo estás? Muchas novedades en materia de comercio exterior los últimos 15 días y con impacto en la última semana. Tenemos que la semana pasada entró en vigencia la 7ª enmienda del sistema armonizado y muchos importadores están preocupados porque no saben si no tienen que volver a pedir las CIRAs que ya tienen aprobadas, e incluso aquellos que tienen que hacer algún tipo de trámite previo vinculado con normas técnicas y que cuentan con certificaciones, desconocen si al día de hoy no tienen que volver a hacer todos los trámites. Esto se da porque en el decreto no se estableció un mecanismo para las operaciones que ya estaban aprobadas, y tengamos en cuenta que con lo difícil que es contar con una CIRA aprobada, es difícil, si uno tiene la mercadería navegando, salir a solicitar una nueva, por más que sea reemplazo de simio CIRA. Además, Lojo nos comentó cómo sigue la situación de pagos y el funcionamiento de la cuenta corriente de comercio exterior. La pregunta de muchos es, ¿se está pudiendo pagar? Sí, se está pudiendo pagar. Algunas operaciones de montos chicos, pero se está pudiendo pagar. Error 46 y 47 siguen a la orden del día. Tenemos nuevamente que se sostiene el error 49, o en algunos casos se observa que en lugar de darle error 49 cuando se quiere validar el pago para una zona franca, lo que sucede es que les da como un error sistémico. También se observa que continúan blanqueando fechas de acceso al mercado o incluso postdatando. Hay empresas que han sufrido 4 reperfilamientos. Traducido al español, 4 veces le han postdatado la fecha para acceder al mercado único y libre de cambios, y esto genera obviamente que cada vez sean más los proveedores que suspenden las entregas. Cada uno de estos errores tiene reclamos diferentes, obviamente 46 y 47, al mismo tiempo 49,
que también se puede dar por una importación temporal, es decir, queremos validar el pago de una importación temporal. Bueno, en ese caso vamos todo por muela a través del CITA, y para aquellos que les han blanqueado o no les asignan una fecha definitiva de acceso al mercado, van por mail directo a la Secretaría de Comercio a solicitar que se complete ese dato. El mayor problema es que no está habiendo respuesta, no está habiendo solución de los inconvenientes. También podemos observar que en algunos casos, esta semana cuando se trató de insumos médicos, pudieron gestionarse los pagos, ¿sí? Esto también es importante remarcar en este contexto del anuncio que se hizo de que se iba a asignar un cupo para el pago de lo que era insumos vinculados con insumos médicos, medicamentos, equipo vinculado a los tratamientos médicos. Por último, nos explica en qué consisten las cuentas remuneradas anunciadas por el Banco Central. La semana pasada teníamos esta novedad de que el Banco Central habilitaba un mecanismo para que los importadores de las empresas pequeñas pudiesen recurrir a una herramienta de cobertura cambiaria. ¿Cómo se iba a instrumentar? Cuentas remuneradas a través de lo que sería un dólar linked para únicamente empresas que contaran con certificado MIPYME. ¿Cuál es la situación al día de hoy? La mayoría de los bancos no han aún implementado el sistema, son pocos los que han notificado a sus clientes de que van a empezar con la apertura de este tipo de cuentas. Obviamente solo van a brindar el servicio para aquellos casos en donde el despacho esté nominado a nombre del banco, y si la deuda corresponde a un trimestre vencido, se deberá adjuntar claramente la presentación del relevamiento de activos y pasivos del trimestre correspondiente y de los subsiguientes si fuera aún más antigua. Recordemos que solo sirve para operaciones del 1 de enero al 26 de octubre de este año, no da cobertura desde el 27 de octubre en adelante. Muchas dudas al respecto. Las dudas surgen porque, por ejemplo, si en el comunicado de prensa habló de que la cobertura iba a ser desde la fecha de nacionalización a la fecha de acceso al mercado, la comunicación formal, la 7874, no habla de fecha de acceso al mercado y por lo tanto muchos se preguntan, ¿llega la fecha de acceso al mercado? No me lo dan, ya sea porque surge un error o porque me lo reperfilan. ¿Puedo continuar en la cuenta? ¿Tengo que retirar los fondos? ¿Qué sucede? Otra de las dudas, ¿qué pasa con los documentos de zona franca? Algunos importadores han consultado a las entidades financieras y tienen dudas sobre si corresponde o no corresponde que se incluya dentro de estas cuentas operaciones de zona franca que deben pagarse a 180 días. Y finalmente, muchos importadores tienen ciertos resquemores sobre inmovilizar el capital durante periodos prolongados en pesos ante un escenario de incertidumbre donde no se sabe qué va a pasar hasta después del 20 de noviembre. Obviamente desde los bancos aclararon que estas cuentas tendrían o funcionarían con liquidez inmediata, que uno podría retirar en cualquier momento los fondos. No es como que uno constituyera un plazo fijo que no podría retirar los mismos de la cuenta hasta su vencimiento. Son todos temas muy complicados y el panorama es bastante desalentador para aquellos importadores que luchan todos los días para tratar de pagar sus operaciones. Siguiente noticia Lacaut. Esperan definiciones operativas tras las modificaciones arancelarias. La Argentina incorporó a su marco normativo el ajuste de la nomenclatura común del Mercosur, NCM, establecido en la séptima enmienda del bloque a través del decreto 557. Los cambios incorporados afectaron las tramitaciones de CIRA por los cambios en las nomenclaturas, motivo por el cual distintas asociaciones vinculadas con el comercio exterior iniciaron gestiones para dilucidar los inconvenientes administrativos y operativos que surgieron con la entrada en vigor del decreto. Desde el Centro de Despachantes de Aduana indicaron que se reunieron con las autoridades de la Dirección General de Aduanas y que se encuentran a la espera de definiciones de la Autoridad de Aplicación de las Licencias de Importación para proceder a la implementación sistémica que permita oficializar destinaciones aduaneras que afecten declaraciones CIRA de aquellas mercaderías que sufrieron modificaciones en las posiciones arancelarias a nivel NCM. El experto en temas aduaneros, comercio exterior y del Mercosur, Alejandro Perotti, del estudio Alais y Torres Brizuela, destacó que la decisión implica el cumplimiento de una norma del Mercosur que Argentina debió haber incorporado antes del 1 de enero de 2022. De hecho, la Argentina era el único país del bloque que no cumplía con la norma.
Perotti especificó que el decreto actualiza la lista de excepciones nacionales del arancel externo común, AEC, por un total de 100 posiciones a las que la Argentina puede aplicar un derecho de importación más alto o más bajo que el previsto, al tiempo que actualiza la lista de bienes de capital y de telecomunicaciones exceptuados del AEC, un derecho que tienen todos los estados parte. Asimismo, explicó que también se actualizó la lista de posiciones arancelarias que un estado parte puede aumentar en su arancel externo común hasta el máximo consolidado en la OMC, lo mismo que la lista de posiciones que están excepcionadas de reintegro a las exportaciones. En síntesis, incorpora las modificaciones a la NCM y al AEC que aprobó el Mercado Común luego de la séptima enmienda hasta 2021, pero aún faltan aquellas adoptadas en 2022 y en este año, por lo cual es de esperar que en breve salga un decreto complementario, advirtió Perotti. La cuestión que resta definir es si el cambio en el nomenclador y de las posiciones arancelarias hará caer la CIRA y las licencias tramitadas. Los rumores señalan que esto podría ocurrir. Siguiente noticia Lacaut. Cede la liquidación de divisas del agro. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, anunciaron que durante octubre las empresas del sector liquidaron 743,5 millones de dólares. El monto representa una reducción del 25% en relación con el mismo mes de octubre del año pasado. Además, en el acumulado de los 10 meses, el sector perdió valores de ventas al exterior por 17.500 millones de dólares, es decir, el equivalente al 50% de lo vendido en el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con las cámaras, el flojo ingreso de divisas obedece a las pérdidas de los stocks disponibles, producto de la sequía, así como también al proceso electoral que siempre condiciona el mercado de granos. La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial. La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con una antelación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas. Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano del que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas. Desde las cámaras recordaron que las comparaciones estadísticas entre distintos periodos son generalmente imprecisas o inexactas, ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos, tales como oscilaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas, condiciones climáticas, feriados y medidas de fuerzas sindicales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y pararancelarias del exterior, exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países, etc. El complejo oleaginoso cerealero, incluyendo al biodiesel y sus derivados, aportó el año pasado el 48% del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC. El principal producto de exportación del país es la harina de soja, con el 14% del total. La industria que lo procesa enfrenta hoy una capacidad ociosa cercana al 50%. Siguiente noticia Lacaut. La situación de las CIRAs y el sector de la salud. Diversas asociaciones vinculadas con profesionales de la salud y laboratorios venían reclamando por la falta de insumos en el sistema, advirtiendo sobre una situación crítica de stocks que impediría el normal funcionamiento del sistema, como la elaboración de estudios médicos. Tras el reclamo, el gobierno convocó a los principales actores y señaló que ya se aprobaron todas las CIRAs vinculadas con la salud. De acuerdo con la Secretaría de Comercio, en 2023 se aprobó el 100% de las CIRAs para la mayoría de las empresas del sector y detallaron que de un universo de 712 empresas dedicadas a estudios de laboratorios, elaboración y comercialización de principios activos, insumos, equipamiento, entre otras, se solicitaron CIRAs por un total de 3.900 millones de dólares y todas fueron aprobadas. Desde la cartera que conduce Matías Tombolini se indicó que el monto aprobado en 2023
es un 25% superior al del año último y que septiembre fue el mes con más autorizaciones, con un monto aprobado de $581 millones solo en medicamentos y afines. De todas maneras, se coordinó una mesa de trabajo conjunta con el sector privado para instrumentar una matriz de insumo, producto y precio y así determinar las prioridades. Tombolini admitió que a partir de las tensiones que se vieron durante las últimas semanas, convocamos a los sectores para escucharlos y dijo que se tomó nota de los temas más urgentes para trazar una hoja de ruta y cruzar información con el sector privado a fin de evitar nuevas crisis de abastecimiento. Siguiente noticia Lacaut. Radiografía del comercio exterior argentino. La Organización Mundial del Comercio publicó su informe anual en el que releva los datos de comercio exterior de todas las economías. Para el caso de la Argentina, se destaca que el país participa con apenas el 0,35% del comercio mundial de acuerdo con sus exportaciones, en tanto que por el nivel de sus importaciones, la participación roza el 0,32% del comercio global. En tanto, el país se ubica en el puesto 44 en cuanto a exportaciones de bienes y desciende al número 52 cuando se mide su nivel de internacionalización de servicios. Cuando se analiza el desempeño de sus importaciones en productos, la Argentina se ubica en el lugar 49 de las más de 160 naciones relevadas y en el puesto 50, según sus compras externas de servicios como los fletes internacionales. Las ventas argentinas continúan concentradas fuertemente en el segmento del campo, con un 55% del total, y le siguen luego las ventas de productos manufacturados con 14%, y con un rezago que podría comenzar a revertirse fuertemente a partir de 2024, se ubican los combustibles y productos de industrias extractivas con el 3% del total. Por el lado de las compras, es clara la tendencia a la importación de productos industriales, desde bienes de capital a intermedios, pasando por insumos, que concentran el 77% del total importado, seguido por los combustibles con un 13%. Dato que también cambiará con la reversión de la balanza comercial energética en 2024. Y por último, se ubican los productos del agro, con un 8% de importaciones, influenciado fuertemente por la importación de soja como poroto para su procesamiento industrial debido a la merma en la producción que dejó la sequía. Por último, un dato saludable tiene que ver con la diversificación de destinos de exportación, que muestra cómo la Argentina no mantiene una fuerte dependencia de un mercado puntual, sino que destina sus ventas en porcentajes bien repartidos a Brasil, con un 14%, la Unión Europea con 12%, China con 9% y Estados Unidos con 8%. Respecto de las importaciones, el patrón es similar al resto del mundo en lo que hace a la presencia de China como primer proveedor, con el 21,5% del total de las compras. Luego se ubica Brasil con un 20% y bastante más lejos, Europa con un 14% y Estados Unidos con un 13% respectivamente. Siguiente noticia Lacaut. Cobertura financiera para pymes. El Banco Central de la República Argentina anunció un paliativo para la crítica situación que afecta a las pymes importadoras, vinculada con la dificultad de acceder a los dólares para pagar importaciones y sobre todo con la extensión de los plazos para realizar los giros. La autoridad monetaria indicó que las pequeñas y medianas empresas que importan insumos y bienes de capital para sus actividades productivas podrán constituir un depósito a la vista remunerado por la variación del dólar oficial, conocido como dólar linked, desde el momento del despacho a plaza y hasta la fecha de efectivo pago, por hasta el monto total del pago que debe realizar. Las entidades financieras deberán ofrecer este producto en forma obligatoria, indicó el Banco Central en un comunicado, en el que se pretende simplificar el acceso a la cobertura financiera de las pymes, que para gozar del beneficio deberán tramitar la cuenta en el mismo banco con el que realizan las operaciones de comercio exterior. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, celebró la decisión porque brinda previsibilidad en el actual contexto. Al realizar un plazo fijo, que se irá ajustando en función de las variaciones del dólar oficial, se elimina la diferencia que se generaba entre la fecha de oficialización del despacho y la fecha en que se habilitaba el pago al exterior, indicó la entidad, tras ponderar que de esta manera se ayuda a moderar expectativas inflacionarias, ya que el dólar, con el que se compra y luego se vende, se mantiene en línea. Las pymes sufren la inestabilidad de la macro en doble vía,
en los precios y en la incertidumbre de no saber cuándo van a poder reponer el stock. La disposición del Banco Central es una manera de evitar un cuello de botella que afecte de manera directa a la producción nacional, con un posible traslado también al comercio minorista, destacó Kame. Vamos con el tema de este episodio. Quien opera en comercio exterior recuerda muy bien la figura de Guillermo Moreno, mandamás de las de Jay, hace poco más de 10 años ya. Pero las de Jay provocaron algo que hasta ahora no se repitió ni con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones SIMI de la era macrista, ni con el Sistema de Importaciones de la República Argentina, SIRA, del gobierno de Alberto Fernández. Por las de Jay, la Argentina fue sancionada a nivel internacional en la Organización Mundial del Comercio, tras múltiples denuncias de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Solo con el cambio de gobierno se derogó aquel sistema. En 2015, Macri tenía entre sus prioridades mejorar la imagen del país en el exterior. Pero tampoco Macri pudo escapar a la tentación de restringir las importaciones para contener al dólar y para sostener el gradualismo. Ni hablar de este gobierno, en cuya concepción nunca estuvo la idea de liberalizar el flujo de importaciones, amén del faltante de dólares por la sequía. Pero lo cierto es que la condena internacional no volvió a repetirse. Y con esa tranquilidad, ahora no solo la Secretaría de Comercio administra las importaciones, como en la era de las de Jay, sino que el mismo Banco Central diversificó su ámbito de acción para categorizar los pagos, límites y cupos, llevando los plazos de giro hasta los 180 días. Todo esto bajo el dedo patobica de la AFIP y el perfil del CEF que asigna. Decíamos que con Macri se derogaron las de Jay, pero se impusieron las SIMI. No obstante, en esa época, los administrados podían elegir recurrir a la justicia y solicitar cautelares. Aún a su riesgo, obtenían con éxito amparos y medidas de no innovar. Tal como recuerda el doctor Guillermo Felipe Coronel, director del portal Aduana News y vocal del Instituto de Derecho Aduanero y Comercio Internacional de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, con la intervención de la justicia, que comienza a observar en el SIMI un proceso desnaturalizado para restringir las importaciones, con clara afectación a las garantías de los sujetos, el Poder Ejecutivo Nacional decide ampliar nuevos requisitos para la tramitación y obtención de una licencia. Entre la SIMI de Macri y la SIRA de Fernández, el principal cambio, más allá del perfeccionamiento regulatorio, fue la vulneración del derecho de defensa. El nuevo sistema agregó una particularidad, la revisión del perfil del importador, quien para poder operar debía informarle a la administración datos que la administración ya tiene. Pero también debió aportar otra información, casi confesar si había desvirtuado el régimen con prácticas abusivas en proceso de investigación, interponiendo medidas administrativas o judiciales. En criollo, mucho más allá de estar al día con todo, la nueva prioridad para el gobierno era saber cuántas cautelares había presentado el administrado para así definir su perfil de riesgo. En su publicación SIRA, la justicia garantiza el derecho de defensa, Coronel señala que el marco normativo instrumentado por el gobierno limita la garantía de defensa en juicio. Explica que se traslada a la administración la cualidad discrecional de hacerse del derecho a regular el ejercicio de defensa del administrado, al punto de imponerle al importador el deber de informar las causas judiciales de las que es parte y debiendo desistir de estas para tramitar una SIRA sin, por supuesto, garantía alguna de obtenerla. No obstante, aunque apenas sea un consuelo, la justicia se expidió naturalmente al respecto, algo que el Ejecutivo presumía, pero aún así no modificó su proceder porque cuenta con un as en la manga: la desesperación de las empresas de no poder seguir operando si se arriesgaban a seguir recurriendo a la justicia, provocando a un Goliat
sin contar con la temeridad de un David. El doctor Coronel recuerda una sentencia donde una empresa, imposibilitada de acceder a una CIRA, presentó todos los informes en la justicia. En sede judicial, la administración no logró justificar los motivos del bloqueo, más allá de una vaga referencia del Banco Central a la existencia de un número considerable de procesos iniciados en la justicia, es decir, cautelares. La justicia señaló que eso no era motivo suficiente para elevar el perfil de riesgo del administrado, y menos aún para bloquear su acceso a la CIRA, y advirtió que era inadmisible que el mero hecho de presentar acciones judiciales impugnando el régimen de licencias constituyera, per se, una práctica fraudulenta o abusiva que justifique el bloqueo denunciado. En rigor, la justicia sentenció que considerar abusiva la práctica de presentar cautelares e instar a desistir de tales acciones o pena de verse impedida de acceder al CIRA atentaba contra el derecho a la tutela judicial efectiva, de defensa en juicio y de debido proceso adjetivo consagrados en la Constitución Nacional. Recordemos una vez más el artículo 7 de la Resolución 5271, que hace un año creaba el CIRA. Allí se señala que para autorizar una CIRA, la FIP analizará si el importador ha desvirtuado el régimen, es decir, la Administración de Importaciones, con prácticas abusivas interponiendo medidas administrativas o judiciales. Destaca el doctor Coronel que este artículo contradice principios constitucionales básicos, pues no resiste logicidad jurídica ni la posibilidad de mantenerse en el seno del derecho positivo. El multicepo a las importaciones cumplió un año, durante el cual, cada día, se fue esmerilando un poco más la mínima noción de justicia, al tiempo que se consagró tanto un avasallamiento administrativo de hecho como una sensación generalizada de acatamiento, típica de una conducta sojuzgada. Las de Jay desaparecieron con un cambio de gobierno, solo para volver transformadas y terminar perfeccionadas por la CIRA, que a la luz del devenir político electoral que transitamos, podrían haber llegado para quedarse. Y de esta manera, esperando que las sillas del directorio giren hacia el verdadero responsable, nos despedimos de este episodio. Este fue otro episodio de Lackaut Trade Talks, un podcast de Lackaut. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lackaut Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontranos en nuestra web, lackaut.com.ar.